buenas tardes, qué alegría poder llegar hasta sus hogares esta tarde y de alguna manera, pues si usted lo verá en diferido, cuando usted nos sintonice, nos da mucha alegría y queremos darle la más cordial bienvenida al estudio número 7 de la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y los versículos 13 y 14. Vamos un poquito lentos, pero a veces es mejor lentos y seguros que rápidos e inseguros. Quisiera recordarle que esta tarde estamos lanzando este estudio ya en 3 plataformas, como lo son aquí en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Escoja cualquiera de esas plataformas, yo le invito a compartir porque la palabra de Dios es un tesoro que debemos de compartir. Le ruego me acompañe en una oración y pidamos revelación. Padre que estás en los cielos, tu palabra nos habla. Nosotros a veces no la sabemos entender, pero yo te pido que tú abras para nuestro entendimiento aquello que tú quieres que veamos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada nosotros mirábamos el tema de el Mashiach, lo que traducido al griego pasó como Christos y que al castellano nos llegó como Cristo, que se ha tomado como un nombre, pero es más que nada un título. Y tratábamos de detallar cómo ese título pues tiene un origen en el fariseísmo, pero luego Jesús y el Evangelio lo adaptan para darle la correcta interpretación. Y recordamos cómo los judíos, los judeanos, las personas que vivían en Israel y también aquellos que eran de raza de Judá, pero que vivían esparcidos en todo el imperio, esperaban a un Mashiach político. Mashiach es la palabra hebrea y por eso es la que voy a usar más que Cristos. Mashiach esperaba un Mashiach político que viniera a establecer el reino de Israel, pero lo que recibimos en Jesús fue mucho más que algo político, fue algo para vida eterna. Y vimos algunos ejemplos que el Tanaj o Biblia o Antiguo Testamento nos dan para ejemplificar la palabra Mashiach. Usted recordará tal vez a Abraham e Isaac y a Bilam o Balac. Vamos a retomar la lectura entonces en el versículo 13, si ya estamos listos para empezar, porque hoy pues tenemos bastante material que cubrir, a pesar de que solo son 2 versículos. Y dice el versículo 13, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la congregación de Dios, a la iglesia de Dios, a la eclesía de Dios, a la sinagoga de Dios, y la destruía y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celoso que todos en las tradiciones de mis padres. Esto es algo que los receptores de la carta de Gálatas han escuchado de Pablo. Seguramente Pablo, que pasó mucho tiempo ahí, fue muy explícito en contar su testimonio, cómo él había pasado por ese judaísmo. Ahora, al igual que en el primer siglo, cuando se dice la palabra judaísmo, nosotros tenemos que aprender a diferenciar de qué Pablo estaba hablando. Tal como es hoy, si nosotros decimos el judaísmo, no existe una versión unificada del judaísmo, por ejemplo, como no existe en el cristianismo. Quizás alguien que sí maneja eso es la Iglesia Católica, que es una iglesia que más o menos tiene una estructura piramidal, pero la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas o protestantes son de distintas formas de pensar, creer, ejercer la liturgia, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en el judaísmo, porque cuando usted oye la palabra judaísmo, quizás en esta época a su mente venga algún señor de saco negro,
colochitos aquí en los lados, sombrero o a lo mejor traje negro. Sin embargo, para decirle algo, esos colochitos, ese traje negro es algo que se formó en la Edad Media. Entonces, para realmente entender lo que entendieron los Gálatas, es necesario que nosotros hagamos un repaso, porque esto lo vimos en la introducción al Evangelio, un repaso sobre qué era o quiénes eran el judaísmo en el tiempo de Pablo, que dicho sea de paso, se manejaba una identidad nacional como nosotros la manejamos hoy, como por ejemplo si usted vive aquí en Guatemala y es de Guatemala, usted maneja una identidad de guatemalteco chapín. Pero en el primer siglo se manejaba una identidad mixta, religiosa y nacional. Es decir, el judío no solo era de una fe, sino también era una nacionalidad. Entonces es importante que conozcamos cuáles eran estos grupos y esencialmente, o para resumirlo, porque puede que hayan habido más, seguramente habían más, vamos a resumir que el nacionalismo judío del primer siglo comprendía 5, quizás 6 grupos, y quizás voy a empezar con ese sexto, que son los judíos helénicos, que son aquellos judíos que no son religiosos, pero que son de raza, descendientes de la tribu de Judá, y que los había en Israel, pero que la mayoría de ellos vivían fuera. Se dice que para el siglo I de nuestra era había 5 millones de judíos, en el mundo, 2,5 dentro de Israel y 2,5 fuera. Así que ya eran muchos los helénicos. Pero en Israel habían entonces ya 5 fracciones más, voy a llamarle, de judaísmo. El primer grupo es el grupo de los saduceos. Estos son muy famosos, aparecen muchas veces en la Biblia. Y los saduceos eran los sacerdotes ilegítimos del templo, gente que por estar apoyados de los regímenes políticos, pues tenían el poder religioso, pero no eran los descendientes de Aarón como lo mandaba la Biblia. Ellos empezaron a usurpar el tiempo en la época de los macabeos, unos 160 años antes de Cristo, y estuvieron hasta la destrucción del templo. Flavio Josefo, que es un historiador judío, nos cuenta que había 10,000 saduceos, ya yo estoy hablando números irreales esta tarde, 10,000 saduceos, que uno pensará que son muchos, pero compárelo usted con 2,5 millones, realmente eran un grupo muy pequeño, pero apoyados por el poder político romano, que era quien gobernaba Judea en esa época. Ellos tenían una teología que no creía más que en los primeros 5 libros de Moisés. A los demás libros no les daban una validez de revelación, sino que creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más, no creían en la resurrección. Ellos fueron aniquilados en la destrucción del segundo templo en el año 70, pero fueron contemporáneos de Pablo. Curiosamente, se dice que fueron estos los que le dieron cartas a Pablo para ir a arrastrar a los creyentes en Jesús, a los judíos que se habían convertido a Jesús, a Damasco. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los esenios. Los esenios eran los descendientes de los verdaderos sacerdotes, quienes en el tiempo de los macabeos empezaron a ser perseguidos, y ellos recuerdan que la Torá del Señor fue entregada en el desierto, así que se van al desierto. Y bueno, uno de los hallazgos, o quizás el hallazgo más importante arqueológicamente hablando del siglo XX, son precisamente muchos de sus escritos que se encontraban en Qumran, al sur este de Jerusalén,
y que fueron perseguidos por los macabeos, y era una comunidad que compartían todos los bienes. Muy curiosa, ellos son los primeros que salen con el tema del bautismo, y se bautizaban. Para ellos la comida era como no había templo, o como el templo se había corrompido, para ellos el momento del sacrificio entonces era la comida, y porque un inocente estaba dando la vida para que otro viviera, y entonces ellos antes de comer, ellos pasaban por un bautismo. Por eso se llaman esenios, que esa palabra está relacionada con el acto de sumergirse en agua. Ellos fueron exterminados por los romanos poco después de la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Es decir, también se acabaron. Y no creo que Pablo haya tenido mucha influencia de los esenios, como si tuvo alguna relación con los saduceos, pero ese no era su grupo. El tercer grupo, el grupo que más que religioso era un partido político, son los celotes. Los celotes buscaban a toda costa el derecho judío de la tierra. La cosmovisión sionista que actualmente se desempeña en Israel, es decir, el gobierno político de Israel, esa mentalidad es celote, porque ellos reclaman el derecho judío a la tierra, y en ese entonces pues lo peleaban con armas. De hecho, ellos eran más que religiosos, eran guerrilleros, y fueron completamente aplastados en el año 134 en la tercera rebelión de los judíos. Un dato muy interesante de los celotes es que el cuchillo que ellos acostumbraban cargar aquí en Guatemala, en el tiempo donde yo era más joven, las pandillas, las maras, acostumbraban cargar un cuchillo algo delgado que se llamaba verduguillo, así le llamaban. Pues estos celotes cargaban un cuchillo que se conocía como sica, de donde viene la palabra sicario. Es decir, eran personas que andaban buscando romanos y saduceos para ejecutar. El cuarto grupo eran los beituseos o herodianos, que estos se mencionan en el Evangelio, y son religiosos en parte, pero también eran partidarios de pues su influencia fue más que nada en el primer siglo, porque ellos eran partidarios de la dinastía de Herodes, eran más políticos que religiosos, pero sí los vemos actuando en el Evangelio. Y luego llegamos al quinto o sexto grupo, que es el grupo más importante y que es el grupo que más nos compete, porque es el grupo que más influencia tuvo en la primera comunidad creyentes en el Señor, y me refiero al grupo de los fariseos. Ahora, los fariseos no es que estuvieran ordenados en una rama, sino que había muchísimas ramas. Cada rabino que destacaba, que formaba su propia escuela, y entonces no podemos decir que todos creyeran lo mismo, pero algo en lo que sí tienen en común es que eran maestros estudiosos, y dentro de sus creencias ellos creían en el diezmo, en la reencarnación, y son los padres del judaísmo ortodoxo y de la mayoría de los judaísmos que existe hoy en día. Ahora, ¿cuál era la característica principal de los fariseos? La famosa tradición de los ancianos, que poco a poco se fue convirtiendo en lo que se conoce en el judaísmo como Torah Shebe'al Peh, que quiere decir Torah al pie de la boca, y que nosotros conocemos como la ley oral. Y a esa ley oral es la que Pablo está haciendo referencia, y a la que nosotros también estaremos haciendo mucha referencia a lo largo del estudio de esta carta,
porque es la que nos compete. Así que vamos a expandirnos un poquito más con respecto de esto. Pero antes de hacerlo, quiero decir que las tradiciones son muy poderosas. Por ejemplo, cuando una familia ha sido católica, un hijo ha sido católico, un familiar ha sido católico y es tocado por Dios y se convierte al cristianismo evangélico, le es muy difícil, por ejemplo, enfrentar a su familia, enfrentar a sus tradiciones, porque las tradiciones son muy poderosas. Y lo que podemos decir del judaísmo fariseo es que ellos ya traían cerca de 250, 60 años de tradiciones. Usted puede imaginar el peso de esa tradición que, bueno, hoy en día, porque eso no piensa usted que se paró, no piense usted que se ha detenido. Hoy en día hay más de 2.500 años, 2.000, bueno, no diría 2.500, pero quizás unos 2.300 a 2.200 años de tradición en ese judaísmo. Y a mí me impresiona cómo alguien que estuvo tan inmerso en esa tradición puede ver las cosas de manera distinta y convertirse en un verdadero siervo de Jesús, como lo fue el apóstol Pablo. Pero vamos a repasar esto y vamos a ver de qué se trata entonces. Porque les repito, estamos estudiando y para entender Gálatas es vital entender un poquito, no soy iluso en pensar que lo vamos a entender todo, yo mismo no lo entiendo, no sé si alguna vez lo entiendo, pero por lo menos tener los conceptos principales de qué era el judaísmo fariseo. Los fariseos tienen una mala reputación con el cristianismo porque Jesús muchas veces les acusó de ser hipócritas. Pero a todos aquellos que piensen que solo los fariseos son hipócritas, quiero decirles que ninguno de nosotros es completamente honesto siempre. Es decir, a veces manejamos una versión de nosotros con una persona y una versión distinta. Así que no podemos ser tan duros con los fariseos porque no es bueno juzgar, pero al final el fariseísmo sí tiene un gran aporte en el cristianismo. Yo me atrevería a decir que sin fariseísmo no existiría el cristianismo como hoy lo conocemos. El cristianismo, especialmente del 150 en adelante, toma muchas cosas del fariseísmo y las adapta, ¿verdad?, a lo que después se fue convirtiendo la iglesia. Y por eso el Evangelio es la única brújula que nosotros tenemos para diferenciar esto. Así que vamos a leer el versículo 14. Gálatas 1:14 dice así: y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos, es decir, yo avanzaba, era más avanzado en el judaísmo, o sea, ahora entendemos, en el fariseísmo, yo era más avanzado. Pablo está hablando de lo destacado que él era dentro del fariseísmo. Y cómo no, él estudió a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era el nieto de Hilel el anciano. E Hilel el anciano es uno de los rabinos más famosos del judaísmo de todos los tiempos, ¿verdad? Es reverenciado incluso hasta el día de hoy. Así que Pablo no era cualquier cosa, sino que Pablo había vivido una muy buena preparación en el judaísmo. Dice que él avanzaba, estaba por encima en ese judaísmo sobre muchos de iguales de su nación. Y luego dice, y quiero que ponga atención conmigo, siendo mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. Siendo mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. Que Dios le haya permitido a Pablo utilizar una palabra absoluta como lo es la palabra todos, me impresiona. Quiere decir que este era el hombre más fanático en función de las tradiciones de sus padres. Ahora,
cuando habla de las tradiciones de sus padres, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Y yo para esto quiero recordar un poquito el famoso Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y quiero citar algunos versículos para que vayamos teniendo en cuenta el mensaje. Hechos 15:5 dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿en quién habían creído? Pues en Jesús. ¿Se podía ser fariseo y haber creído en Jesús? Bueno, pues aquí está la prueba. Ellos decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 7. Después de grande contienda, levantóse Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Ya vamos a ver a Pedro cuando lleguemos al capítulo 2 un poquito sobre esta historia, pero hoy no es lo que nos compete. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Es decir, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fidelidad. Ahí dice fe, pero debemos de aprender a leer fidelidad. Y ya voy a hablar algo de la fidelidad en el próximo estudio. Purificando con la fidelidad de Dios sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, la palabra importante que nos preguntemos aquí es, ¿estará Pedro diciendo que la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés para que guardaran, y para que guardaran David, para que guardara Salomón, y para que guardara Samuel y Josué e Isaías y todas las grandes personas del Antiguo Testamento, cuyos principios también los vemos en Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros de los personajes? ¿Será que a esa ley se refiere Pedro cuando dice que esto es un yugo que ellos no han podido llevar? ¿O será que se refiere a la ley oral y el tema de la circuncisión? Cuando estudiamos esto, recuerdo haber comprobado que se refería a la ley oral. Y por eso es necesario seguir leyendo. El versículo 11 dice: antes, por la gracia del Señor Jesús, el Mesías, creemos que seremos salvos como también ellos. Lo que está diciendo es que Dios le entregó el Espíritu Santo a los gentiles sin haber sido circuncidados. Y está correctamente diciendo que no se necesita guardar ningún solo mandamiento para ser salvos, excepto el mandamiento de creer que Jesús es el Mesías enviado que murió y resucitó por nosotros. Por eso el líder del grupo, Jacobo, el hermano del Señor, líder de esta congregación, toma la palabra y empieza a disertar. Y dice en el versículo 16, a donde quiero dirigirme, después de esto, él dice, esta profecía que yo voy a citar ahora es lo que está pasando en este momento, que los gentiles están entrando en la salvación, están recibiendo la salvación sin circuncidarse, sin hacerse judíos. Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, es puesto, es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Lo que Jacob está diciendo es maravilloso. El tabernáculo de David nada tiene que ver con el ministerio de alabanza que se nos ha dicho en el pasado.
porque la palabra tabernáculo que está profetizada en Amós, que es de donde se toma esta profecía, es la palabra suká. Suká es una tienda hecha y quiere decir reino, reinado. Lo que esta profecía decía es que Dios restauraría el reinado de David. Ahora, solo hubo 3 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus. El primero fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón. Ya Roboam, hijo de Salomón, él solo gobernó sobre solo 2 tribus, y recordará usted que las 10 tribus del norte fueron dispersadas en el año 722. Así que esa profecía que la relaciona con ellos, con David, con el reinado de David, lo que está diciendo es que un día los gentiles van a venir y van a regresar al reino de la Torá, a los mandamientos del Señor. Esas tribus perdidas van a regresar en forma de los gentiles sobre los cuales está puesto el nombre del Señor sobre ellos. Y esta conversión entonces a la fidelidad de Dios por medio del Mesías en estos gentiles implicaba entonces el cumplimiento de esa promesa. Por esta razón, o sea, y yo quiero que lo vea aquí conmigo, porque este es el punto vital del judaísmo de Pablo. Esta gente regresaría, es lo que estaba profetizando, y que los gentiles se conviertan al Señor, dice Jacobo, quiere decir que esta es Israel, el norte de Israel, esa promesa que ha estado pendiente por más de 700 años, empieza a cumplirse, ¿verdad? Nosotros, los gentiles, que de alguna manera somos atraídos al Señor, somos parte de esa promesa, que el reino de Dios restaure el gobierno de David. Y aquí David, no piense usted que David va a regresar, sino un rey dirigiendo a las 2 tribus. Y ese rey es Jesús, la simiente de David. Ese reino es Jesús, la simiente de David, pero legislado desde el punto, ¿de qué punto? Ya vamos a ver eso. Entonces, están regresando los gentiles, están recibiendo al Señor. ¿Qué dice Jacobo? Entonces tenemos que ver que primero ellos regresan, pero ¿cómo regresan los gentiles? Llenos de idolatría. ¿Qué tenemos que hacer? Para eso leemos el versículo 19. Por lo cual yo juzgo, ya vemos qué quiere decir eso, que de los gentiles se conviertan a Dios, no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de contaminaciones a los ídolos. Número 1, el punto de partida para los gentiles debe ser renunciar a la idolatría. Eso está legislando. ¿Cómo hacemos para incorporar a los no judíos? No hay que circuncidarlos, hay que apartarlos de la idolatría. Número 2, de fornicación, es decir, de inmoralidad sexual. Segunda cosa, idolatría, inmoralidad sexual, y de lo ahogado y de sangre, es decir, pecados de muerte. Entonces, hay 3 pecados que se legislan en Levítico como pecados de muerte: idolatría, inmoralidad sexual y también asesinato, ¿verdad? Entonces, este es un punto de partida. ¿Por qué ese punto de partida? Pregunto. Y responde Jacobo en el versículo 21. Porque Moisés, y esto es una referencia a la Torá escrita, y ya lo voy a decir por qué. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, es decir, más de 300 años, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Y por eso era tan importante conocer la estructura de la sinagoga. Durante todo el año, en cada sinagoga en el mundo se leía, y hasta el día de hoy se lee, la liturgia de los primeros 150 años, 200 años,
incluso de las iglesias ya no judías, era la lectura de la ley de Moisés. Entonces lo que el apóstol está diciendo es que no les vamos a inquietar con toda la tradición de los ancianos, no los vamos a inquietar con toda la tradición de los fariseos, sino que ustedes tienen un punto de partida que son apartarse de estos 3 pecados, y luego van a ir aprendiendo la ley del Señor sábado a sábado, con la lectura y la predicación en las sinagogas. Cada sábado que vayan van a ir conectando algo nuevo. Poco a poco van a ir aprendiendo. Es decir, Jacobo no legisla que solo se tienen que cumplir 3 mandamientos, sino legisla que los gentiles entren, se aparten de estas 3 cosas y empiecen a ser entrenados en la ley del Señor. Entonces eso sigue dejando la pregunta de cuáles son esas tradiciones que Pablo está hablando y de las cuales era casi imposible salir. Y en esas son las que yo quiero terminar haciendo un pequeño resumen histórico. Sobre eso quiero aterrizar, todavía no voy a terminar, pero sobre eso quiero aterrizar porque eso es lo que eso fue lo que inició la charla. Entonces, en el año 250 a.C., más o menos, nace el movimiento fariseo. Empieza a aparecer. Fariseo viene de la palabra prushim o perushim, dicen algunos, pero es más correcto decir prushim, que quiere decir los apartados, los purificados. Ellos empiezan a darse cuenta de los problemas que está teniendo el templo y se apartan y empiezan a interpretar la Biblia y empiezan a poner yugos. Por eso esa palabra es tan importante de cómo han de hacer para cumplir los mandamientos del Señor. 250 a.C. En el siglo primero antes de Cristo surgen 2 de los sabios más importantes cuya influencia puede verse en el judaísmo hasta el día de hoy. Me refiero a Hillel el anciano o Hillel el viejo y Shammai. Estos 2 forman las 2 casas más grandes de estudio farisaicas del primer siglo antes de Cristo, y tienen interpretaciones muy opuestas y ellos empiezan a legislar sobre todo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de esto. Hillel decía que en cuestiones de divorcio, Hillel decía que usted podía divorciarse de su esposa si su esposa le quemaba el arroz. Hillel lo decía. Shammai, en contraparte, decía, no, solo te puedes divorciar por inmoralidad sexual. Pero a todo y cada uno de estos mandamientos, el punto era cómo cumplir cada mandamiento. Ellos empezaron a poner formas humanas, tradiciones de cómo cumplir los mandamientos. El problema que sucede en el siglo I y hasta el día de hoy se mantiene es que esas formas de cumplir los mandamientos, esas tradiciones, algunas veces van en contra de la palabra de Dios, como por ejemplo esta vez. Los cristianos o los creyentes, eran salvos por fe en el Mesías. Y ellos están diciendo, no, son salvos hasta que se circunciden y guarden la Torá oral, guarden la ley oral. Tienen que guardar la ley oral. Ese es el punto de los fariseos y sobre esa experiencia es la que Pablo está hablando. Todo eso se llegó a conocer como la tradición o las tradiciones de los ancianos. Y Jesús, en algún momento y después de que había ya hecho esta planificación, pensé cómo no lo hice ahora, pero lo voy a hacer. Jesús aborda este tema magistralmente en Marcos. Ahora, estas tradiciones empiezan a hacerse comentarios que llegan a convertirse en la ley oral. Por ejemplo, se acuña el término Brit Milá, y Brit Milá quiere decir pacto de la circuncisión. Y entonces hasta los cristianos piensan que existe un pacto de la circuncisión, pero es un tema fariseo. La Escritura no habla de un pacto de la circuncisión. La Escritura dice que la circuncisión es la señal del pacto, pero Dios hizo un pacto con Abraham incluso sin estar circuncidado. Pero el fariseísmo ha acuñado durante todo este tiempo el pacto de la circuncisión.
No existe tal cosa. Ese Brit Milá era lo que ellos exigían sobre los gentiles que venían a convertirse al Señor Jesús. Existe mucho material, pero yo solo quiero hacer un resumen porque estoy ya presto a terminar. Entonces, del 250 empieza a acumularse muchísimo material. Rabinos que escriben, rabinos que comentan, rabinos que contradicen, rabinos que corrigen, rabinos que dejan. Y todo esto empieza a conocerse como la tradición de los ancianos. Hacia finales del siglo II se levanta un hombre que se llama Yehuda Anasí, o Judá el Príncipe, y hace una compilación de lo que los rabinos han enseñado durante casi 300 años. Y todo esto que ha circulado oralmente, repito, que es cómo cumplir la ley escrita. Esta compilación se conoció como la Mishnah, se hizo en idioma hebreo. Yehuda Anasí, Judá el Príncipe, compila casi 300 años de tradiciones de cómo guardar la ley escrita y le llamó Mishnah. Pasan 200 años y se empieza a traducir esta Mishnah ahora al arameo. Y más o menos en el año 400 se escribe lo que se conoce como la Gemara. La Gemara era la traducción de la Mishnah del hebreo al arameo. Imagínense, esto sucedió en Babilonia, con sus respectivos comentarios. Existen entonces ya más comentarios. Esto es lo que se conoce como la Gemara. Y luego, durante otros 400 años, y ahorita ya vamos por el año 900, 800 años después de Cristo, se escriben muchos otros tratados que diferentes rabinos fueron agregando. Todo este compendio de judaísmo, de estudios judíos, de leyes judías, se conoce como halajá. Entonces, Mishnah, Gemara, que es la traducción y comentario de la Mishnah, y otros tratados estos tres forman lo que se conoce como el Talmud. Y el Talmud es la ley que el judaísmo denomina como ley oral. Ahora, un judío hoy en día le dice a usted que esta ley oral Dios se la reveló a Moisés en el monte Sinaí junto con la ley escrita, y es la explicación de la ley escrita. El Evangelio no avala esto. El Evangelio dice, eso no es así. Nosotros decimos, eso no es así. Por mucha sabiduría que esto pueda tener, yo no puedo aceptar que eso sea divino. Por supuesto, es una compilación que trae mucha información y tiene cosas muy buenas. Pero cuando algo se diga que es de Dios o que es palabra de Dios y contradice lo escrito, entonces no es de Dios, ¿verdad? Si usted lee el Talmud, una hoja diaria, es decir, una página de cada lado, durante una hoja diaria, le tomará 7 años darle la vuelta para que usted vea todo ese compendio de información. Repito, hay información histórica, información halágica, que es la ley judía, que era lo que estos estaban intentando que los nuevos creyentes guardaran. Esa era la carga que ellos querían sobreponerle. Entonces es importante conocer esto porque ese es el peso literario de lo que Pablo está diciendo en Gálatas 1:14 cuando él dice: yo estaba más avanzado en el judaísmo que muchos de los iguales de mi nación, siendo más celoso, mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. Con esto en mente, yo quiero invitarle para que se siga conectando, porque estamos empezando a Gálatas y hay información muy valiosa que nos brinda el contexto. La carta de Gálatas existe para debatir la cosmovisión farisea, la idea farisea de que un gentil tenía que circuncidarse para ser salvo. Eso no es así, dice el Evangelio. Un gentil y un judío pueden ser salvos
por medio de la fidelidad del Mesías exclusivamente. Los mandamientos tienen su lugar, y eso lo vamos a ir viendo porque el apóstol Pablo lo aclara magistralmente, pero la salvación es por gracia. Le agradezco por sintonizarme en este día, deseo que Dios lo bendiga, que tenga una buena tarde y el día de hoy lo invito a conectarse al Zoom, que hoy vamos a estar tomándonos un cafecito. Le mando un abrazo, va a ser muy bueno verlo. Bendiciones.